Buenas noches. Nuevamente, muchas gracias por estar acá. Espero que todos hayan sido censados. Les quiero recordar que el miércoles que viene no hay clase porque es el 25 de mayo, así que feriado, así que no va a haber clase, y así que vamos a retomar el siguiente miércoles, nada más que eso. Bueno, vamos a comenzar rezando y les quiero... No, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar el Salmo 8, que es precisamente el salmo que alaba a Dios por la creación del hombre y sobre todo se sorprende de lo que significa la creación del hombre. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Quiero adorar tu majestad sobre el cielo. Con la alabanza de los niños y de los más pequeños, erigiste una fortaleza contra tus adversarios para reprimir al enemigo y al rebelde. Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que pienses en él, el ser humano para que lo cuides? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor. Le diste dominio sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Todos los rebaños y ganados, y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar, y cuanto surca los senderos de las aguas, Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es el gran salmo, podemos decir así, que medita lo que es como les decía, la creación del hombre, ¿no? Y se admira, ¿no? ¿Qué es el hombre para que te fijes en él? Apenas inferior a un Dios lo hiciste. Lo coronaste de gloria y esplendor. Esto que después vamos a ver cuando veamos algunas características de Adán, ¿no? Que Adán es como rey de la creación. Dios lo corona, lo hace rey. La clase anterior terminamos de ver el Génesis 1 y yo solamente, me cuesta siempre irme de Génesis 1, quería retomar, hacer como un pequeño resumen y retomar algunas cosas, ¿no? La primera es volver a repetir esto y comprender este dinamismo que tiene el capítulo, ¿no? Primero con esta presentación, ¿se acuerdan de lo que los padres decían como que está prefigurada la Trinidad, en el sentido de que habla de que en el principio hizo Dios el cielo y la tierra, este Bereshit bara Elohim, ahí podemos pensar en que está hablando de Dios Padre. Después, el Espíritu de Dios que aleteaba, de acuerdo con las distintas traducciones, ¿no? Aleteaba, surcaba la superficie de las aguas, el Espíritu, y esa asociación que se acuerdan que es el Espíritu y el agua también, que están siempre asociados en la Sagrada Escritura. Y finalmente el tema de la palabra, ¿no? Lo que nosotros llamamos la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, también se suele llamar, y después encarnado, Jesús. El Verbo, la palabra, se hace carne y habita entre nosotros, como va a decir después el prólogo del Evangelio de Juan, y por él fueron hechas todas las cosas. Por la palabra del Señor se hizo el cielo y la tierra, ¿se acuerdan? Como decía en esos salmos que les mandé a modo de
gran parte gran parte no, muchos salmos toman el tema de la creación. Lo mismo Isaías, sobre todo lo que se llama el segundo Isaías, bueno, que es una forma de denominarlo, ¿no? Que es a partir del capítulo 40 de Isaías, el tema creacional, el tema de la creación es muy fuerte. Creación y después nueva creación, ¿no? Las dos cosas en Isaías. Bueno, entonces por un lado esta prefiguración de la Trinidad, después esta creación que tenemos en 6 días, donde culmina con la creación del hombre, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de ese principio que les dije que tenían los antiguos, que decían, lo último en el orden de la ejecución es lo primero en el orden de la intención? Entonces, todo está hecho para el hombre. Hay como un movimiento, ¿no? Donde Dios, ¿se acuerdan? Bueno, primero resuelve el problema de la no forma, lo informe, y después el problema del vacío. Informe y vacío. Bueno. Tenemos a alguien con el micrófono abierto, no sé cómo es, porque supuestamente estamos todos silenciados, pero estoy escuchando un ruido. No sé. Bueno, disculpen. Entonces, bueno, el tema este de Dios resuelve el problema de la no forma y después el vacío, ¿no? Va llenando cada uno de estos, por un lado el espacio, el tiempo, el hábitat del hombre, y llega así al 6º día, donde va a crear los animales por un lado, y después el hombre, a imagen de Dios. ¿Se acuerdan ese versito? A imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó, macho y hembra, digamos, usa las palabras hebreas para varón, mujer, macho, hembra. El triple, otra característica que les había marcado es esto del verbo vará, que es un verbo solo para Dios en toda la Sagrada Escritura, y que cuando llega al momento de la creación del hombre, hay como un énfasis, 3 veces vamos a escuchar vará, vará, vará. La imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Bueno, y entonces ahí el tema de la imagen. Y finalmente, el 7º día. Entonces, ¿qué significa? Vimos bastante del tema de la imagen, y yo les mencioné todas las cosas que hay, que no es que una excluya a las demás, todas las como características que los distintos, en las distintas épocas se fueron señalando como que marcan qué significa la imagen. Entonces, hubo una época en que se decía, bueno, la imagen es la libertad del hombre, las potencias espirituales, la inteligencia, la voluntad. La imagen significa que el hombre es hijo de Dios, pero hay algo que nos marca mucho, que es la imagen, ¿no? Y es, ¿qué es lo que va a diferenciar? Acuérdense, el hombre y los animales, que es lo más parecido al hombre, ¿se acuerdan de Aristóteles que decía el hombre es un animal racional? Bueno, lo más parecido al hombre son los animales dentro de lo que es la creación. Inclusive vieron, bueno, el hombre como esta teoría de la evolución de que desciende del mono, bueno, es el animal es lo más parecido al hombre. ¿Qué es lo que distingue al hombre del animal? Bueno, obviamente esto que hablábamos, la inteligencia, la voluntad, la capacidad, por ejemplo, de hablar. Pero hay algo que es radical en el relato, y es que Dios invita al hombre a pasar al 7º día, al famoso Shabbat, donde Dios descansa, y después va a decir que precisamente que el sábado es el signo de esta alianza que Dios hace con el cosmos, esta alianza cósmica, de la alianza con el hombre. Entonces, ¿cuál es la característica? ¿Por qué el hombre puede pasar, digamos así, al 7º día y no el animal? Porque el hombre tiene esta capacidad de relacionarse con Dios, que obviamente implica la inteligencia, la voluntad, etc. Pero lo decisivo
es que el hombre es capaz de relacionarse con Dios. Les quiero mostrar una frase de San Agustín al respecto. Espero que la estén viendo, que dice así: el hombre ha sido creado, perdón, esta era no es la de San Agustín, sino que es la traducción que hace Jerónimo, ¿se acuerdan que yo les comenté en la Vulgata? De que el hombre ha sido creado hacia la imagen. Esto de la imagen, la verdadera imagen es Cristo, y el hombre ha sido creado hacia la imagen de Dios, la verdadera imagen que es Cristo. Entonces, ¿se acuerdan que hablamos de que había como una suerte de dinamismo? Pero lo que quiero buscar ahora, y discúlpenme, es esto. Esto es lo que decía San Agustín. El hombre es imagen de Dios precisamente porque es capaz de Dios y puede estar en comunidad con Dios. San Agustín identifica la imagen con la capacidad del hombre de relacionarse con Dios. ¿Y cómo lo va a hacer el hombre? ¿Cómo es que el hombre entra en relación con Dios? Bueno, esto que nosotros llamamos, de alguna forma, englobamos en esto del culto, la liturgia, la oración. Bueno, estas son todas formas en las cuales el hombre entra en comunidad con Dios, en relación con Dios. Por eso es que el paraíso, lo que nosotros llamamos el paraíso, o el Edén, paraíso es una palabra griega, ¿no? La palabra hebrea es Edén. El Edén se parece a un templo. Y después, cuando veamos la descripción del paraíso, vamos a ver que hay muchas cosas que después va a recoger, de alguna forma, el templo de Jerusalén. Va a ser como una recreación, primero el tabernáculo en el desierto, y después el templo de Jerusalén, van a ser como un mini paraíso. Podríamos decir así, el mundo recién creado es como un macro templo. Acuérdense siempre, el templo es el lugar donde se juntan el cielo y la tierra. Ese es como el espacio sagrado donde se juntan el cielo y la tierra. Y entonces, en estos primeros capítulos del Génesis, este mundo creado es como un gran templo. El cielo y la tierra están muy juntos y Dios está al alcance del hombre. Después vamos a ver que hay una diferencia crucial a partir del capítulo 4, ¿no?, del Génesis. Entonces, el mundo es un macro templo y el templo es como un pequeño paraíso, es como una recreación del paraíso. También podríamos decir, es un microcosmos. Bueno, todas estas son como metáforas que usamos para tratar de explicar esta riqueza que tiene este capítulo del Génesis. Les pasé la presentación que había hecho. Yo siempre la estoy corrigiendo, le estoy agregando cosas, pero bueno, una cosa que no habíamos visto, que quería detenerme unos minutitos, aunque no es muy importante, pero bueno, dentro de los pueblos que circundan a Israel, muy importante, sobre todo por la época en la cual se dice que después va a ser finalmente redactado el capítulo 1 del Génesis, por más que hubiera tradiciones al respecto, ahí Israel está en contacto sobre todo con Babilonia, ¿no? Y Babilonia arrastra, digamos así, un antiguo poema, que algunos dicen que es del 1200 a.C., que se llama el Enuma Elish, que es este poema babilónico de la creación. Y yo simplemente les quería mostrar lo diferente que es este relato del relato del Génesis. Perdón. Entonces, van a ver que, en principio, nosotros, ¿se acuerdan que
cuando empezamos a leer el Génesis, yo les dije que el capítulo 1 es una cosmogonía, es decir, cómo, de alguna forma, cómo comienza el cosmos. En cambio, la mayoría de estos mitos, llamados así también de la creación, son teogonías, es decir, empiezan hablando de cómo surgen los distintos dioses. La Biblia no tiene una teogonía, porque hay un solo Dios. Entonces no hay ninguna descripción de cómo ese Dios es engendrado, ni nada. Fíjense cómo empieza, por ejemplo, el Enuma Elish, ¿no? Dice así: cuando en lo alto el cielo aún no había sido nombrado, y abajo la tierra firme no había sido mencionada con un nombre, solos Apsu, su progenitor, y la madre Tiamat, la generatriz de todos, mezclaban juntos sus aguas. Aún no se habían aglomerado los juncares, ni las cañas habían sido vistas. Cuando los dioses aún no habían aparecido, ni habían sido llamados con un nombre, ni fijado ningún destino, los dioses fueron procreados dentro de ellos. Entonces, bueno, hay todo una me olvidé de hacer la presentación correcta. Bueno, espero que lo estén viendo. Ven, es como esto de que cómo van surgiendo los distintos dioses. Bueno, y entonces hay como todo un problema a raíz de que hay muchos dioses, hacen mucho ruido, y los dioses, los padres se enojan, y hay como una especie de complot que quieren matar a sus propios hijos. O sea, siempre hay como esto de violencia. Bueno, finalmente, a ver, perdón, yo no les puse todo el poema, sino que les pongo unos pedazos y a otros se los tengo que contar. Bueno, hay como una lucha de entre estos dioses, y un nieto de estos originales, que es el famoso Marduk, él va a matar a esta diosa Tiamat. Bueno, a partir del cadáver de Tiamat, fíjense, o sea, la violencia que hay acá, ¿no? Volviendo al cadáver de Tiamat, Marduk aplastó la cabeza con su masa y le cortó las venas. La sangre esparcida por el viento llevó la noticia de la victoria a los demás dioses, y el señor, Marduk, descansó, analizando el cadáver para ver cómo lo iba a desmembrar de un modo adecuado. Ante todo, lo separó en dos partes y puso una de las mitades en el cielo como un techo que no dejara que se escaparan las aguas que había encima. Ven que hay algunas cosas, nos hace resonar Génesis 1, esto de las aguas de arriba y las aguas de abajo. Luego fijó las moradas de algunos de los dioses en el cielo, estableció las estaciones creando las estrellas y las constelaciones, los meses creando la luna, Nanar, o sea, es como acá es una diosa, e indicándole con precisión sus ciclos. Asimismo creó el sol, las nubes a partir de cierta espuma procedente de Tiamat. Marduk creó también los vientos y las tormentas, pero se reservó para sí mismo disponer de ellos a su discreción. Al abrir a Tiamat había agua salada, los océanos, y de los ojos de la diosa muerta brotaron los ríos Tigris y Éufrates. De los ojos, el agua dulce. Y así, con el cuerpo inerte de Tiamat, Marduk siguió formando las montañas, los ríos y el resto del mundo. Terminado todo y habiendo establecido las leyes y decretos que regirían el ordenado funcionamiento del cielo y de la tierra, entregó las riendas de todo a su padre Ea. Bueno, esta es sería el paralelo, digamos así, con Génesis 1, pero es a partir del cadáver de la diosa. Nada de esto que hablábamos de esta creación por la palabra, el orden, bueno. Y después el tema de la creación del hombre. Hay como dos categorías de dioses, los grandes dioses y los dioses menores, y estos dioses menores están obligados a servir a los grandes dioses y se rebelan y no quieren. Entonces Marduk dice lo siguiente: en verdad construiré a la especie de ser denominada hombre, estaré encargada del servicio de los dioses, que ellos puedan estar a gusto.
Además, los modos de los dioses alteraré con arte, aunque igualmente reverenciados en dos grupos, estarán divididos. Ea le respondió hablando con él una palabra, a fin de referirle otro designio para el alivio de los dioses. Que uno solo de sus hermanos sea entregado, él solo perecerá para que la humanidad pueda ser modelada. Que los grandes dioses se hallen aquí en asamblea, que el culpable sea entregado para que ellos puedan perdurar. Marduk convocó a los grandes dioses para la asamblea, ordenando graciosamente, expidió instrucciones. A su vociferación pusieron cuidado. El rey a los Anuki dirigió una palabra. Si vuestra anterior declaración fue verdadera, la verdad bajo juramento, declarad ahora delante de mí. Bueno, ¿quién fue el que discurrió sublevación e hizo a Tiamat rebelarse y entabló batalla? Entonces, se los resumo, porque si no estaríamos mucho tiempo, ¿no? Hay un dios que se había sublevado, Kingu, y entonces, bueno, deciden sacrificarlo, impusieron sobre él su culpa, cortaron su sangre, y de su sangre modelaron la humanidad. Entonces, les impone el servicio, él le impuso el servicio y dejó libres a los dioses. Discúlpenme los errores así de tipeo, pero bueno. Entonces, ¿cuál es la misión de los hombres? Servir a los dioses. Y están hechos a partir de esta sangre de un dios que se había revelado. Bueno, todas estas cosas que nos marcan una profunda diferencia con estos primeros capítulos del Génesis. Otra cosa que me faltó comentarles era esto de las 10 palabras. Según el Talmud, el mundo se creó con 10 palabras. Entonces tenemos 10 palabras para la creación, acá después ustedes las pueden leer en el documento que les mandé, y después va a haber las famosas 10 palabras para la ley. Entonces es como, de alguna forma podemos decir, la creación y cómo se ordena la creación, o cuál es la ley moral que rige la creación. Y ambas tienen como 10 palabras para la creación, y 10 palabras después van a ser los famosos 10 mandamientos, que los hebreos lo llaman precisamente las 10 palabras. Es simplemente una curiosidad. Bueno, esto ya lo vimos. El paraíso como templo, bueno, esto lo voy a explicar bien también al final de todo, si es que tenemos un poquito de tiempo. Bueno, con esto voy a dejar esta parte y vamos ahora sí a pasar a Génesis 2. Bueno. Como vamos a ver, este capítulo, Génesis, hoy vamos a ver sobre todo Génesis 2, y la próxima clase veremos Génesis 3. ¿Cómo tenemos que relacionar estas dos partes? Esto es muy importante. Porque ustedes van a ver, además seguramente los han leído muchas veces o los han escuchado, los conocen, son como dos estilos completamente diferentes. Génesis 1 es, de alguna forma, esto que llamamos, es como un poema, algunos lo llaman un poema metafísico. Es un texto que se piensa así como muy litúrgico, y con muchas repeticiones, esto que hablábamos de que tiene un esquema, este fue el primer día, y dijo Dios que haya luz, y hubo luz, la comprobación, que todo era bueno, esta fue la tarde y la mañana del día primero. Bueno, este esquema que se va repitiendo así como esta forma muy solemne, y es una descripción de lo que estamos viendo. En cambio ahora lo que vamos a ver es como hay acción, como que estas cosas que Dios crea de alguna forma empiezan a actuar, sobre todo el hombre. Hay como una diferencia entre el estilo de uno y el estilo de otro. Lo que dicen los estudiosos de la Biblia es que fueron creados, que fueron escritos por
distintos autores, en distintos momentos, pero para nosotros lo importante es que nosotros tenemos esto para nosotros es lo que Dios quiere revelarnos, es la verdad que Dios quiere decirnos en este momento acerca del mundo y del hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el mundo? Estas preguntas, la famosa pregunta que se hacía, que Kant decía que era una de las preguntas fundamentales, ¿no? ¿Qué es el hombre? Pero bueno, no porque lo diga Kant, sino porque todos los hombres en todas las épocas se han preguntado, ¿qué es verdaderamente el hombre? ¿Cómo tenemos que pensar cómo se conectan estos dos relatos? Para mí la forma más gráfica, si quieren de verlo, es pensarlos como una película. Cuando uno está viendo, por ejemplo, una película de época, o de época o no de época, siempre hay como una primera escena donde a uno lo orientan en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto la primera que se me está ocurriendo ahora, ¿no? Hay una película que se llama Tienes un email, que en una época era bastante conocido, no sé, bueno. Entonces, que transcurre en la ciudad de Nueva York. Entonces, hay como una primera, la cámara muestra la ciudad de Nueva York desde lejos, desde el río, desde el mar, mejor dicho, y es como que se va acercando, y después, y uno, obviamente, cuando ve que hay rascacielos, dice, bueno, evidentemente estamos en el siglo XX, porque ahí fue donde se hizo la película, o no me acuerdo si era el 20 o el 21, pero bueno, estamos ahora en la época contemporánea, y después es como que se va acercando, y finalmente se ve una casa, y de repente, al principio son como cosas desde lejos, bueno, y de repente se abre la puerta y aparece un personaje y empieza la película. Bueno, esto es lo mismo, es como que el Génesis 1 es esa toma donde todo se ve a lo lejos, es como descriptivo, nosotros estamos viendo, asistimos a esta descripción, que la podemos asociar a distintas imágenes, pero finalmente ahora, cuando entremos en Génesis 2, es como que se abrió la puerta, aparecen los personajes y empieza la acción. Esa para mí es una forma gráfica y sencilla de captar cuáles son las dos, como los dos estilos de estos capítulos, y sobre todo cómo se conectan. Y una cosa importante es que precisamente en estas dos formas tan diferentes de contar, vamos a ver que casi cosas muy parecidas, evidentemente el autor reniega de toda pretensión de haber hecho una explicación científica del universo, porque no coinciden, hay distintos autores que han tratado de hacer coincidir, bueno, acá los animales en realidad corresponden, esto que decían algunos que interpretaban como literalmente, ¿no?, que Dios había creado el mundo en 6 días, entonces a ver si los animales salvajes en el minuto 1, en el minuto 3, entonces ¿qué corresponde en Génesis? No tiene ningún sentido. Son como aproximaciones diferentes de un mismo tema, con dos estilos diferentes. Bueno, nuevamente este capítulo van a ver que es riquísimo, y a mí a veces me gusta pensarlo como que es una cebolla, y uno le va como sacando las capas hasta llegar como al corazón de la cebolla. Bueno, esto es lo mismo, si nosotros nos podemos quedar en la superficie, en la piel de la cebolla, pero bueno, vamos a tratar de ir como sacando estas capas para tratar de penetrar de alguna forma en este misterio, como decía, ¿se acuerdan? Orígenes, lo que vimos en la primera clase, que hablaba de estos textos tan misteriosos. Bueno, en realidad este segundo relato empieza a partir del versículo 4. Estos fueron los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Algunos dicen que todavía en realidad pertenece
al Génesis 1, al primer relato de la creación. Acuérdense que los capítulos, los versículos, no son originales, fueron puestos por el hombre en distintos momentos. El día en que hizo Yahvé Dios la tierra y los cielos, no había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Acá hay una diferencia en este relato, y es que en el primer relato se hablaba de Dios, y la palabra hebrea para Dios es Elohim. En cambio acá se introduce como otro nombre para Dios, que es este nombre de Yahvé. Fíjense, acá, este es el famoso, espero que lo vean, se los voy a iluminar. Este es el famoso tetragrama. No, perdón, este no es, no. Sí, acá está. Yahvé, Yahvé, y acá tienen Elohim, Yahvé Dios. Bueno, a ver, se los voy a iluminar ahí. Bueno, Yahvé, nosotros acá lo estamos, estoy leyendo de la Biblia de Jerusalén. Si yo leyera de la Biblia del Pueblo de Dios, que es la que usamos en la liturgia, les quiero mostrar esto, habla de, cuando en la traducción hebrea, que está acá, dice Yahvé, en el libro del Pueblo de Dios, dice Señor. No hacemos como los judíos en nuestra liturgia, no pronunciamos el tetragrama. ¿Se acuerdan que les dije que los judíos dicen Adonai, Adonai, Adonai cada vez que ven el tetragrama? Pero lo vamos a leer en la Biblia de Jerusalén porque me gusta más la traducción se ve más por este tema del Yahvé Dios. Hay muchas explicaciones de por qué se usa Elohim en uno, Yahvé en otro, pero bueno, yo sigo a un comentarista judío, que se llama Casuto, y él dice que Elohim es cuando se habla de temas en general, por ejemplo, bueno, cuando vimos el tema de la creación. Cuando se usa Yahvé, generalmente hay una interacción con el hombre y al mismo tiempo hay de alguna forma una indicación moral, una ley en juego, algún mandato de Dios, siempre aparece la palabra Yahvé. Los biblistas hablaban ¿se acuerdan de estos estratos? Hay una hipótesis que le llaman la hipótesis documentaria, que decía, bueno, en una época se usaba solamente Elohim, entonces los llaman eloístas. En otra época en la Biblia solamente se habla de Yahvé, entonces es el estrato yavista. Pero a mí no me gusta nada usar esa hipótesis. Me parece que precisamente es una hipótesis que lo único que hace es confundir. Nosotros tenemos el texto como se nos ha dado. No hacemos arqueología del texto, eso lo dejamos para los súper especialistas. Bueno, el día en que hizo Yahvé Dios la tierra y los cielos, no había en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía. Pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Entonces acá tenemos... Fíjense que lo que tenemos, la descripción en realidad es la tierra bastante parecida a la tierra de Israel, una tierra donde la lluvia es muy escasa y el agua lo es todo. Esto es muy importante. Pero acá todavía no pasaba nada. El día en que hizo Yahvé Dios la tierra y los cielos, no había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Fíjense, hay dos cosas: ni Dios había hecho llover, ni el hombre labra el suelo. Esto es muy importante,
Desde el primer momento, nosotros tendemos a pensar en el paraíso como este lugar donde nos tiramos boca arriba y no hacemos nada. Pero en realidad el paraíso vamos a ver que es un lugar de trabajo. El hombre está llamado, tiene un llamado, una vocación a trabajar desde el primer momento. Ese trabajo es gozoso y es parte de esta dignidad que tiene el hombre. Pero vamos a ver cómo se introduce el trabajo. Pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Bueno, este manantial, podemos pensarlo, como simplemente un manantial que va a asegurar de alguna forma que la tierra pueda ser cultivada, aunque todavía, a pesar de que todavía no llueve, y esto también es bastante típico de estos suelos desérticos donde no llueve, pero cada tanto se encuentran pozos de agua, y también corresponde a esta geografía que vamos a ver, que también abarca un poco las llanuras estas del Tigris y del Éufrates, porque vamos a ver que estos ríos intervienen acá, donde lo que se hacía era, se usaban canales, había ríos, había agua, y el agua se llevaba por medio de canales. Entonces, bueno, también implica el trabajo humano, por un lado. Pero también este manantial tiene un sentido místico. Esta agua que surge, esta agua viva, acuérdense, entre los pozos, que de alguna forma son aguas quietas, agua muerta, podríamos decir así, y los manantiales, los ríos, que son agua viva, y alguien nos va a prometer, hacia el final de esta historia de salvación, agua viva. Bueno, esta agua ya está brotando. Este es como el sentido místico que tiene este manantial. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre ser un ser viviente. Fíjense, entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. En el capítulo 1 simplemente se nos decía que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Se acuerdan eso que dice Dios? Y que los padres decían, acá está toda la Trinidad. Entonces Dios crea al hombre a su imagen, varón y mujer los creó, bueno, esto que hablaba. Aquí es un Dios, podríamos decir, alfarero. Forma al hombre con polvo del suelo. Algunas traducciones hablan de arcilla, pero en realidad la palabra es polvo. Y esto nos tiene que conectar, o nos va a conectar, con una consecuencia de esto, que se las adelanto, del polvo eres y al polvo volverás. Pero el hecho de que es polvo y no específicamente arcilla, porque hay una palabra hebrea para arcilla, acá es afar, significa como que tiene toda la potencialidad, es como podríamos decir la materia en general, es como que no hay nada muy determinado en este polvo del suelo, está todo en potencia. E insufló en sus narices aliento de vida. Entonces acá tenemos esto de que Dios hay como una creación personal, particular de Dios hacia el hombre, porque vamos a ver cuando crea los animales, no es que Dios les va a insuflar el aliento de vida a los animales. Acá hay como una acción muy particular de Dios hacia el hombre, donde esto que dice que lo hace, resultó el hombre un ser viviente, un nefesh hayá, vamos a ver esta es la palabrita, está como
acción particular, le vuelvo a decir, de Dios hacia el hombre. Bueno, estoy viendo que son las 8:15, vamos a hacer una interrupción de 5 minutos y enseguida volvemos. Bueno. Bueno, volvemos. A ver, voy a volver a compartirles el texto. Está muy bien, sin decir exacto. Entonces, estábamos acá. A ver. Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo. Bueno, esto que hablábamos, ¿no? Dios toma el polvo para hacer la arcilla. También acuérdense que estamos en unos pueblos donde precisamente la cerámica era una actividad muy importante. Siempre que se hacen excavaciones, lo primero que se encuentra son estas vasijas, vasos de arcilla. Y esta arcilla es como plasmable en las manos. Ahora bien, el término que se usa para hombre, es esto que nosotros llamamos, formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices un aliento de vida, es la palabra Adam, el Ha-Adam, que acá se los estoy marcando, ¿no? Esto que nosotros le ponemos, decimos que se llama Adam, pero en realidad todavía es un nombre genérico. Es como decir el ser humano. Cuando yo a veces me dicen, ¿por qué no decís varón y mujer? Bueno, hombre incluye varón y mujer. Y acá es lo mismo. Todavía no hay una distinción entre varón y mujer. Y la tierra, el suelo, también es llamada en hebreo el Adamá. Entonces, el Adam, el ser humano, es parte del ser humano, es tomado se llama Adam precisamente porque está tomado del Adamá. Y nunca, ya esto es como una especie de barrera que tenemos, ya el mismo texto lo impide, nunca podrá ser como Dios que lo formó. Si Dios no le insufla aliento de vida, no tiene vida. Entonces, para empezar, o sea, está tomado del Adamá, del polvo, y al mismo tiempo necesita del aliento de Dios. ¿Ven? Esto, obviamente, todo es un lenguaje simbólico, pero ya nos tiene que estar diciendo que si bien el hombre va a recibir esta acción particular de Dios para formarlo, de todas maneras no es Dios. Esto que hablábamos de que en el primer capítulo del Génesis, en realidad una forma de verlo es como decir, nada de lo creado es Dios. Ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, ni el agua, ni el mar, ni los ríos, ni los animales, ni el hombre, nada es Dios. ¿Se acuerdan esa frase que vimos de ese texto que vimos de San Agustín? Todo deja de ser Dios. Bueno, esto es la misma, es otra forma de decir prácticamente lo mismo. Y después tenemos esto entonces tenemos por un lado la
arcilla y por otro lado este soplo vital. La palabra hebrea para decir un ser viviente es un nefesh hayá. Acá, bueno, se los voy a marcar acá en el texto. Nefesh en realidad literalmente es garganta, es como todo esto, porque nosotros, el hombre está vivo en la medida que respira. Entonces la vida se detecta por la respiración. Entonces es como el hombre llega a ser un ser viviente porque puede respirar. Y pensemos, vieron que en muchas tradiciones religiosas hay como, en el tema de la oración, hay como toda una instrucción, muchas veces, en el tema de la respiración, cómo hay que respirar cuando uno medita, inclusive, por ejemplo, en las religiones orientales, bueno, y también en la misma tradición cristiana, ¿no? Pensemos qué es lo que nos separa de Dios como humanidad, o en realidad qué es lo que nos une más que qué es lo que nos separa, precisamente está en nuestra capacidad, en esto de la respiración, porque Dios de la boca de Dios, este aliento que sale de la boca de Dios, es lo que hace de nosotros un ser viviente. Una característica muy importante de la antropología hebrea es el tema de la unidad. Fíjense que acá no hay una distinción entre cuerpo y alma. El hombre llega a ser un ser viviente. Una diferencia, si ustedes quieren, que la va a dar después la filosofía griega, que no es que está mal hablar de cuerpo y alma y hacer esta distinción. Es como una reflexión filosófica, pero esto es sobre esta unidad. Aristóteles, cuando habla de modo todas las cosas, capta precisamente esto de que hay una unidad. Uno no puede decir, como decían algunos científicos rusos, abrí un cadáver, un hombre, y no encontré su alma, porque en realidad lo que dice Aristóteles, que es el alma, que es este principio viviente, está en todo el hombre, en todo el ser humano. No hay como, yo no puedo decir en qué lugar está el alma. Lo que nosotros llamamos como centro vital del hombre, que a veces lo llamamos alma, el hebreo lo identifica con lo que llama corazón. El corazón, para el pensamiento hebreo, es este centro vital, lo más importante, digamos, de lo que caracteriza a la persona, él lo va a llamar el corazón. Bueno, pero acuérdense de esto, siempre el hombre en esta concepción bíblica es una unidad. No es que se pueda hablar de alma y de cuerpo separados. Y no es que precisamente por eso, porque el cuerpo es bueno, todo el hombre es bueno, entonces no hay lugar para este dualismo que después hay en muchas de los pueblos que circundaron a Israel. Después va a surgir esto de la gnosis, en donde el principio espiritual es lo bueno y lo material es este principio malo. También esta famosa concepción griega, ¿no?, del cuerpo como la cárcel del alma, y el hombre que logra liberarse de esta cárcel a través de la muerte, y bueno, el alma que es inmortal, pero el cuerpo es como esto que me ata. Bueno, nada de esto hay en la Biblia. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén al oriente, donde colocó al hombre que había formado.
Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árbol deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjense, bueno, luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén al oriente, donde, respecto de esto que nosotros llamamos el paraíso o el Edén, y que lo llamamos también lo llamamos jardín. En hebreo jardín se dice gan, es fácil acordarse, el Gan Eden. No tiene un lugar el jardín, sino que de alguna forma podríamos decir no tiene un lugar. No está en un lugar, no podemos decir el paraíso era acá. Hay como una suerte de geografía mítica, si ustedes quieren, porque vamos a ver que los ríos que lo circundan y todo eso, bueno, algunos están y otros no, algunos se los identifica, mejor dicho, y otros no se sabe mucho qué son, pero lo cierto es que no podemos decir concretamente el paraíso que daba entre tal y tal, en tal paralelo, en latitud, longitud de la Tierra. No, hay como una suerte de misterio alrededor de esto. Lo que sí es que es un lugar para el hombre. Fíjense, todo lo que va a hacer Dios lo hace para el hombre. Y hay como una sorpresa, y esto es muy importante captarlo, y lo podemos captar precisamente con esta diferencia respecto de lo que vimos de por ejemplo, el Enuma Elish, donde se acuerdan que Marduk hace a la humanidad para servir a los dioses. ¿Para qué? Para que cultivaran la tierra, pero ¿para qué? Para darle de comer a los dioses. Fíjense cuál es el proceso. Luego plantó Yahvé Dios un jardín, o sea, Dios es el que hace todo. Dios hace este hábitat privilegiado para el hombre. Y esto también resulta, hay como una característica, si ustedes quieren, bastante sutil, que este jardín de alguna forma es una situación exterior al hombre. Dios lo coloca en este jardín, y del mismo modo que lo coloca, lo puede sacar, y esto es lo que va a pasar. Dios finalmente va a ser expulsado de este lugar. Va a ser expulsado del jardín, pero no va a ser expulsado de lo que vamos a llamar esta tierra cultivable del Adamá. Entonces es como que, si bien va a poder seguir cultivando la tierra, van a cambiar las condiciones. Pero bueno, me estoy adelantando un poco a lo que va a suceder. Pero bueno, les quiero explicar como que si uno conoce lo que sigue, puede ir haciendo todas estas conexiones. Dios hace todo, provee al hombre, sobre todo alimento. Fíjense qué es lo que dice acá. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer. La palabra comer es la palabra que más, el verbo que más se usa en este capítulo. Se repite 21 veces. Tiene un lugar central. Y esto después hay que pensarlo bien, porque el tema de comer, bueno, estoy como revelando acá me apareció otra Biblia. El hombre se condena comiendo algo y se salva comiendo algo. Entonces, bueno, ven como es muy importante hacer estas conexiones. Pero bueno, vuelvo a decir, el verbo comer es central, ocupa un lugar central en este. Y Dios, ¿qué es lo que hace? Dios le da al hombre, le provee al hombre alimento. ¿Se acuerdan que en el relato del Enuma Elish son los hombres los que les tienen que proveer alimento a Dios?
A los dioses, perdón. En cambio acá, Dios provee de alimento a los hombres. Toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Acá tenemos dos árboles. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida no se lo va a mencionar nunca más hasta el final del capítulo 3. En cambio, el árbol del conocimiento del bien y del mal, evidentemente, va a jugar un rol muy importante. Pero hasta ahora no sabemos nada. De Edén salía un río que regaba el jardín y desde allí se repartía en 4 brazos. El uno se llamaba Pisón, es el que rodea todo el país de Havilá, donde hay oro. Es esta geografía mítica que les digo. El segundo río se llamaba Gijón, es el que rodea el país de Cush. El tercer río se llama Tigris, este es conocido, es el que corre al oriente de Ashur, y el cuarto río es el Éufrates, los famosos ríos estos de la Mesopotamia asiática. ¿Se acuerdan del colegio? Que cuando estudiaban la Mesopotamia, que quiere decir precisamente tierra entre ríos, de ahí nuestro Entre Ríos, nuestra Mesopotamia argentina, que está entre el Paraná y el Uruguay. Bueno, no es un lugar concreto, como les decía. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay un paralelo, digamos así, entre el paraíso, el Gan, el jardín, y el templo? En Jerusalén hay una fuente muy importante que brinda agua a toda la ciudad, que le pusieron el nombre de Gijón, uno de los famosos de estos 4 ríos del paraíso. Porque, bueno, y precisamente, además de darle agua a Jerusalén, a través de todo un sistema, le daba agua al templo. Y después esa agua salía por el costado del templo. Bueno, el que tenga buenos oídos para entender, que entienda o que oiga. Hay todo, algo también, después va a haber agua que va a salir del costado del templo, en el profeta Ezequiel, y finalmente agua que va a salir de otro costado. Bueno, me gusta hacerme la misteriosa. Bueno, entonces tenemos estos 2 árboles, tenemos estos ríos que rodean al paraíso. Tomó pues Yahvé al hombre y le dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y lo cuidase. Acá tenemos estas 2 palabritas. Nosotros, por un lado, ¿qué es lo que decimos? Decimos que esto que yo les decía, ¿no? Que el trabajo es anterior al pecado, es anterior a que el hombre sea expulsado. Entonces, ¿hay trabajo en el paraíso? Por supuesto. Lo que podemos pensar es que es un trabajo dichoso, es un trabajo que se hace con alegría, es un trabajo que no implica que hace que cuando el hombre trabaja, la tierra le responde. Sobre todo pasa esto. Pero además hay como esto de que hablábamos de las capas de la cebolla, hay como otro nivel. En estas 2 palabritas que nosotros traducimos como labrase y cuidase, hay como distintas traducciones. En hebreo, estos 2 verbos, abodá y shemra, aparecen juntos, esto de servir y cuidar, aparecen juntos cuando se describe el trabajo de los levitas en el templo de Jerusalén. No sé si tienen muy presente, pero bueno, pueden escuchar algunos de nuestros cursos, sobre todo el de la introducción al Antiguo Testamento, si no saben bien el tema de las tribus de Israel. Pero bueno, hay una tribu que a partir de una cosa que sucede en el libro del Éxodo, va a estar destinada solamente al cuidado, digamos así, o al servicio en el templo, que es la tribu de Leví.
Y ahí va a haber como dos categorías, los levitas y después los sacerdotes. Que los sacerdotes son de la tribu de Leví, pero a su vez provienen de una sola rama dentro de esa tribu, que es de la familia de Aarón. El resto son levitas comunes y corrientes, pero bueno, prestan servicios en el templo. ¿Y qué es lo que hacen? Lo cuidan y sirven. La palabra servir en hebreo está muy relacionada con el culto. Entonces podemos pensar que eran los que, o podemos entenderlos como aquellos que, por un lado, era como que preparaban todas las cosas para que después los sacerdotes pudieran oficiar en los distintos oficios y sacrificios a Dios que se celebraban en el templo, y por otro lado, lo cuidaban de que no hubiera nada impuro adentro del templo. Esto es una cosa que a veces sorprende cuando uno no conoce un poco del tema de la religión de Israel, pero los levitas estaban encargados de que nada impuro entrara en el templo. ¿Por qué? Porque lo impuro, de alguna forma, ya es como una especie de corrupción de la vida y es como un anticipo de la muerte. Entonces, como Dios es el Señor de la vida, yo les digo cómo es el razonamiento, como Dios es el Señor de la vida, en el templo solamente puede haber como vida. Entonces, nadie enfermo puede entrar. ¿Se acuerdan los famosos leprosos que tenían que ir y por leproso no simplemente se entiende lo que nosotros entendemos por lepra, sino que a veces eran todo tipo de erupciones de la piel o enfermedades de la piel. Entonces había que presentarse al sacerdote para que el sacerdote dijera, sí, estás curado, y entonces podías reintegrarte al culto. Ningún signo de muerte puede entrar al templo, nada que con ninguna impureza. Bueno, este trabajo de los sacerdotes, esto de cuidar y servir, es el que Dios también le impone a Adán. Lo dejó en este jardín, ¿se acuerdan que hablamos que es como un macro templo? Para que lo labrase y lo cuidase. Entonces tiene que cuidar que nada malo, digamos así, entre en el jardín. Bueno, esto de alguna forma queda picando, ¿no? para lo que va a pasar después. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Bueno, fíjense, Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer. Fíjense cómo es esta es la primera vez que Dios le dirige la palabra al hombre. La primera vez que hay un diálogo entre Dios y el hombre. De cualquier árbol del jardín puedes comer. Hasta ahora, ni en el capítulo 1, ni hasta ahora todo lo que pasó del 2, Dios nunca le habló al hombre. La primera vez que habla es para darle este mandato. El mandato tiene un aspecto positivo que generalmente no lo captamos, que es: de todos los árboles, de cualquier árbol del jardín puedes comer. Es decir, la capacidad de elección, podríamos así decir, del hombre es inmensa, de todos los árboles, inclusive de cuál árbol, del árbol de la vida, porque acá no le está diciendo, no podés comer del árbol de la vida. Es más, es casi como, tenés que comer del árbol de la vida. Solamente el único del que no podés comer es mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Mot tamot. Acá hay como una doble, una frase rara en hebreo, que en realidad la traducción literal, mot tamut sería, la traducción literal es morir, morirás.
es como raro, o sea, es como un doble morir, te recontra vas a morir, podríamos decirlo casi en lunfardo. Hay como, entonces, por un lado, está este aspecto positivo del mandato. Podés comer de todos los árboles del jardín, menos de uno. Y esto corresponde también fíjense, empieza esto que habíamos hablado de qué es la ética. Muchas veces nosotros, ¿se acuerdan que habíamos dicho que esto de la ética es visto como una serie de prohibiciones? No puedes hacer esto, no el otro, no mentir. No. Pero en realidad, la otra forma de verla es un manual de instrucciones para la felicidad. Esta es la forma quizás correcta de entender esto, la ética. Dios, que es el que hace al hombre, le dice, es como que le da el manual de instrucciones. Y para este momento el manual de instrucciones es, podés comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podés comer. ¿Por qué? Porque vas a morir. Y acuérdense que acá la palabra de Yahvé es una palabra eficaz. ¿Se acuerdan esto que hablábamos de que la forma como moderna o contemporánea de entender este lenguaje es con esto de decir que es un lenguaje performativo? La palabra de Dios hace lo que cumple lo que dice. ¿Se acuerdan esto que hablábamos de que dice el profeta Isaías, ¿no? Así como la lluvia y la nieve descienden del suelo y no vuelven a mí sin haber fecundado la tierra y hacerla germinar, así tampoco la palabra de Dios vuelve, que sale de mi boca, no vuelve sin haber hecho lo que yo le encomendé. Esto que dice el profeta Isaías acerca de la palabra de Dios es esto que nosotros resumimos como diciendo es un lenguaje performativo. Y vamos a ver, o sea, ¿esto se cumple? Sí se cumple, pero bueno, vamos a ver qué significa, ¿no? Entonces tenemos esto, ¿no? Yahvé Dios dice, de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Dijo luego Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Bueno, aquí entramos como hay otro, se presenta, Dios ya ha resuelto el problema de la comida del hombre. Esto que hablábamos de que es central el tema de comer en estos capítulos, pero no solamente tenemos el problema de la comida, sino que ahora se presenta otro problema, que es el tema de que no es bueno que el hombre esté solo. El Papa Juan Pablo II, no sé si ustedes están al tanto o no, bueno, como su gran contribución teológica, por el cual que todavía no hemos terminado, como el tema de la creación varón-mujer, del matrimonio, también va a hablar de la virginidad consagrada, y todo esto va a recibir este nombre, como les digo, que engloba, que se llama la teología del cuerpo. Y él va precisamente a analizar en mucha profundidad estos primeros capítulos del Génesis, y va a hablar, y yo voy a usar algunas de los términos que él utiliza para explicar algunas cosas. Yo no es que voy a hablar, no es que me voy a centrar en la teología del cuerpo, en toda la doctrina de Juan Pablo II, porque es inagotable y sería larguísimo, pero sí voy a usar algunos términos. Y uno muy importante que dice Juan Pablo es el tema de que la frase, no es bueno que el hombre esté solo, y que él lo llama el tema de la soledad originaria. ¿Y en qué consiste esta soledad originaria? Es esta experiencia inicial que tiene el hombre de sentirse único entre las cosas creadas. Cuando digo hombre, me refiero al ser humano, varón y mujer.
capaz de relacionarse con Dios, con conciencia de sí mismo, con esto que hablábamos, con inteligencia, voluntad, con libertad. Bueno, todo esto lo hace como destacarse de las criaturas, ¿m? Y esto es lo que Juan Pablo II va a llamar como esta experiencia de la soledad originaria. ¿M? Entonces, esto que dice acá, Yahvé Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. ¿M? Y acá va a usar una palabra, una etzer kenegdo, es la palabra hebrea, esto que nosotros traducimos como ayuda adecuada. Después la voy a explicar un poquito más. Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. Fíjense que acá tenemos que el hombre comparte esta característica de Dios de que tiene capacidad de hablar y sobre todo tiene como esta inteligencia y capacidad de ponerle nombre a las cosas. Podemos pensar en que de alguna forma Adán está siendo casi científico, en el sentido de que está como clasificando las distintas especies. El hombre puso nombre a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada, no encontró una etzer kenegdo. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió, y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque del varón ha sido tomada. Bueno, estamos casi en el límite de tiempo, pero bueno, alguna cosita voy a comentar, después esto lo tenemos que ampliar sí o sí en la clase que viene, ¿no? Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió. Le hizo caer en hebreo este sueño profundo, se llama el tardemá. Cuando después Abraham en algún momento se encuentre con Dios y Dios va a hacer una alianza con Abraham, Abraham también va a caer en un profundo sueño. Es como que el hombre en el encuentro con Dios, de alguna forma, es como que es tan poderosa la presencia de Dios que el hombre no puede soportarla. Y entonces cae en este sueño profundo, que la Biblia llama tardemá, una especie de, podríamos pensar inclusive como una especie de éxtasis o una cosa así, pero bueno, el hombre está dormido. Y Dios le quitó una de las costillas, es como, en realidad la palabra sale algo del costado del hombre, y fíjense lo cuidadoso de Dios, o sea, lo delicado de Dios con el hombre, que le rellena el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó, la palabra hebrea es baná, que es construye. Dios construye una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces, la primera cosa que podemos decir es que la mujer es misteriosa para el hombre, porque en el fondo Adán no sabe de dónde Dios sacó a la mujer. ¿Por qué? Porque está en este sueño profundo. Entonces cuando él se despierte y vea a la mujer y va a exclamar con inmensa alegría, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, sin embargo la mujer es misteriosa para él, y la mujer va a continuar siendo misteriosa para el hombre. Los hombres hasta el día de hoy se quejan de que, como que hombres, varones y mujeres tienen características diferentes, y a veces como que el varón dice, yo no entiendo a la mujer. Bueno, esto viene de la época de Adán,
la mujer misteriosa para el hombre. Y esto que hablaba, no, este verbo que usa el texto hebreo, baná, formó una mujer y la llevó, esta construcción, porque después la mujer va en la Biblia, además de ser mujer y de, obviamente, de ser que hay muchas mujeres, va a ser hay como una suerte de mujer ideal en el Antiguo Testamento, que es que en realidad es como todo Israel, y después de Israel va a pasar a ser Sión, y después esta figura de la mujer, Israel, Sión, se continúa en María, y después en la iglesia. Hay toda como una intertextualidad que nos tiene que hacer resonar, si nosotros pudiéramos leer todo el texto bíblico, entre esto, ¿no? Esta primer mujer, después viene Israel, que es entendida muchas veces como una mujer, como la esposa, precisamente, de Yahvé. Israel como esposa, todo el pueblo de Israel como esta esposa, con la cual Dios quiere desposarse. Después, esto, cuando por circunstancias históricas el Israel completo va a dejar de existir, queda como personificada en Sión, que es como Sión es una pequeña colina que había en Jerusalén, que es el símbolo de todo el poder davídico, y después María, y después la iglesia. Bueno, hay como todo este movimiento. Por eso el verbo construir es importante también. Baná. Dios había tomado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces exclamó, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada mujer porque del varón ha sido tomada. En hebreo será llamada mujer porque del varón será llamada Isha, porque del Ish ha sido tomada. Algunas traducciones hablan de varón y varona, será llamada varona porque del varón ha sido tomada, viene por esto de que Ish y Ya, simplemente se le agrega una vocal, digamos así, y entonces tenemos el varón y la mujer. Por ejemplo, en inglés es bastante parecido, es man, es el varón, y woman es la mujer. Entonces, bueno, el juego de palabras es más entendible. Bueno, con esto terminamos. Sé que hay algunas preguntas, pero bueno, ya estamos sobre la hora, las voy a buscar. Solamente contesto una, ¿no? Que estoy viendo acá, que no sé por me llegó, que dice así: tengo una consulta, veo que cita reiteradamente a San Agustín. ¿Ustedes consideran que todo lo que dijo es una verdad absoluta o solo para algunas cosas? ¿Cómo sería esa separación? Bueno, por supuesto que nadie de lo que dijo nadie en toda la humanidad es una verdad absoluta. O sea, San Agustín es un genio y es un gigantesco padre de la iglesia, pero muy lejos. Primero, no soy yo quien para decir que todo lo que dijo es una verdad absoluta o no es una verdad absoluta, pero estoy segura que no. Y bueno, ¿cómo sería esa separación? Hay que usar el sentido común. Sería, imagínense la cantidad de cosas que ha escrito San Agustín, no podríamos decir ahora cómo sería la separación. Hay también cosas de su contexto cultural, social, de la educación que tuvo, etc. Bueno, hay que poder distinguir esas cosas. Con esto me despido. Si Dios quiere, nos vemos no el 25 de mayo, sino el 1 de junio. Que descansen, que puedan meditar todo lo que aprendimos y que Dios los bendiga. Hasta pronto.
bien. Bueno.